Antes de que empiece esta historia, presiona ese botón de suscribirse, porque lo que estás a punto de escuchar no solo desafía la lógica, sino que puede cambiar por completo la manera en que miras las monedas que guardas olvidadas en un cajón. Ahora sí, prepárate, porque lo que voy a contarte hoy no es una simple curiosidad, es un escalofrío histórico con metal estadounidense, una pieza tan común, tan insignificante, tan fácil de ignorar, que justamente por eso tiene un poder que muy pocos han comprendido. Y tú podrías tener una de estas sin saberlo. Imagina por un momento que estás revisando unas cajas viejas. No buscas nada en particular, solo estás matando el tiempo. Papeles amarillentos, recibos de hace décadas, fotografías que ya casi no recuerdas, y entre todo eso, un sonido que casi te pasa desapercibido, un pequeño clic, un ligero tintineo metálico. Metes la mano sin darle importancia, asumiendo que es otra moneda cualquiera, una de esas que uno deja caer por descuido o que simplemente se acumulan sin razón. Pero esta vez, algo se siente distinto. No sabes por qué, pero hay un peso extraño. Una sensación que te obliga a detenerte. La giras entre los dedos. La miras de reojo primero, sin darle demasiada atención. Una moneda de 5 centavos. Un níquel. Año 1999. Estados Unidos. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Miles de millones de monedas circulan cada año, así que ¿qué importancia podría tener una exactamente igual a todas? Pero aquí está el verdadero giro, lo que parece ordinario no siempre lo es. Y hay historias que se esconden en los detalles, historias que nunca se contaron a plena luz, historias que quedaron atrapadas en el metal. Una moneda de 5 centavos de 1999. Una fecha reciente, ¿no? No es un centavo de 1800, ni una rareza del siglo XIX. Pero precisamente por eso esta pieza es tan peligrosa, tan intrigante, tan desconcertante. Porque nadie sospecha de ella. Nadie la respeta. Nadie la teme. Y sin embargo, unos pocos coleccionistas selectos han comenzado a hablar en voz baja, casi susurrando, acerca de ciertas variaciones microscópicas, ciertos errores de acuñación, ciertos detalles que la convierten no solo en una moneda rara, sino en un verdadero fantasma numismático, un espectro metálico que se esconde a simple vista. Antes de revelarte lo que la hace tan especial, déjame llevarte atrás, mucho antes del bolsillo donde la encontraste, antes del monedero donde quizá estuvo guardada por años, incluso antes de que alguien la usara para pagar un café en algún diner solitario en el interior de los Estados Unidos. Debemos viajar a ese año, 1999. Un año que parecía normal, pero estaba lleno de presagios. Temores sobre el cambio de milenio, sistemas informáticos que amenazaban con fallar al llegar al año 2000, una nación que avanzaba confiada hacia un futuro incierto. Y en medio de todo ese ruido, la Casa de la Moneda producía millones de monedas, día tras día, sin descanso, sin emoción, sin imaginar que entre esas piezas tan comunes surgiría algo inesperado. Y aquí empieza el primer misterio. A finales de ese año, hubo reportes internos, pocas veces mencionados públicamente, casi enterrados, acerca de pequeñas irregularidades en ciertas maquinarias. No se mencionaron detalles. No hubo comunicados formales. Solo comentarios dispersos, archivados con indiferencia. Un golpe de energía, un fallo en la presión, una desalineación microscópica. Nada que pareciera tener importancia. Pero quienes conocen la historia de la numismática saben que los errores más pequeños pueden crear monstruos valiosos. Ahora imagina esas máquinas gigantescas repitiendo movimientos perfectamente calculados, miles de veces por minuto, golpeando con una fuerza brutal las piezas metálicas. Y de repente, algo se desvía. Un impacto no cae en el ángulo exacto.
Una presión inesperada deja una marca donde no debería haber ninguna. Una línea aparece donde debería haber vacío. Una sombra de relieve, casi invisible, se incrusta en el borde. Una imperfección que un supervisor cansado quizá pasó por alto. Y así, de puro accidente, nació una pequeña parte de esas monedas de 5 centavos de 1999 que no son iguales al resto. Pero aquí viene la parte que nadie entiende hasta que la ve con sus propios ojos. Esos detalles no solo son raros, son tan raros que apenas un puñado de personas han logrado identificar exactamente qué buscar. No está en los libros comunes. No está en los catálogos típicos. Es algo que se transmite casi como un secreto. Como si los coleccionistas más veteranos quisieran evitar que demasiada gente lo descubra. Porque cuando una moneda se vuelve demasiado conocida, su misterio se diluye, su poder se dispersa, su valor se mueve de manos que la respetan a manos que solo quieren aprovecharse. Lo que hace especial a esta moneda no es solo un error visual, sino la combinación casi imposible de varios factores. Una mezcla que no debería existir. Algo que ocurrió en un momento preciso, bajo condiciones no repetidas. No fue una serie completa, no fue un patrón constante. Fue un destello, un accidente atrapado en metal. Y cuando una moneda nace así, se convierte en una rareza de proporciones mayúsculas. Muchos hombres, especialmente aquellos que crecieron en los años 70, 80 o 90, recuerdan el valor de una moneda no solo por lo que puede comprar, sino por lo que significa. Para ellos una moneda puede ser un vínculo con la historia, un recuerdo del pasado, un símbolo de un país que atravesó cambios enormes. Y cuando descubren que un pequeño objeto que tuvieron miles de veces en la mano puede esconder un secreto multimillonario, algo se enciende en su interior. Un sentimiento primitivo, la posibilidad de hallar un tesoro real en la vida cotidiana. Y ese sentimiento es el que quiero despertar en ti ahora. Porque esta moneda en particular no es solo una pieza de colección. Es un llamado. Un recordatorio de que incluso en la monotonía diaria existen misterios capaces de cambiarlo todo. Una prueba de que el valor no siempre está donde lo esperamos. Pero todavía no has visto lo que la convierte en una aparición única. No has escuchado el detalle que hace que incluso expertos con décadas de experiencia hagan una pausa, frunzan el ceño y acerquen una lupa como si no confiaran en sus propios ojos. Ese detalle viene después. Primero debes entender lo que está en juego. Porque esta moneda, esta pequeña pieza de 1999, aparentemente común, puede alcanzar un valor que para muchos resulta imposible de creer. Un valor que no se menciona en subastas casuales. Un valor que no aparece en conversaciones ligeras. Un valor que se susurra entre coleccionistas como si fuera demasiado peligroso decirlo en voz alta. Pero antes de revelarte ese número, antes de que entiendas por qué esta moneda puede romper todos los parámetros que conocías, quiero que imagines algo que solo los verdaderos expertos perciben. No es la fecha. No es la denominación. No es siquiera el diseño general. Es un susurro grabado en el metal, un leve desplazamiento en uno de los elementos que, para el ojo entrenado, representa una señal inequívoca de algo extraordinariamente raro. Y lo más perturbador es que esta clase de error no se repitió en años posteriores. Fue como si ese instante de 1999 hubiese capturado un defecto irrepetible, una anomalía congelada en el tiempo. Piensa en un coleccionista veterano. No un aficionado, no alguien que simplemente agrupa monedas por diversión, sino un hombre que ha dedicado décadas a examinar, buscar, comparar, obsesionarse con imperfecciones que cambian radicalmente el valor de una pieza. Imagina a ese coleccionista encontrándose con una moneda como esta. Lo que ocurre es casi siempre lo mismo, primero una duda, luego una sospecha, luego un silencio prolongado mientras la examina bajo diferentes ángulos, diferentes luces, diferentes lentes.
Y finalmente, el reconocimiento. El gesto inevitable. La respiración que se corta por un segundo. Porque saben lo que están viendo. Saben que no es común. Saben que no es casual. Saben que es una aparición. Pero para comprender por qué hoy esta moneda en particular se ha convertido en un objeto de culto entre los numismáticos más exigentes, necesitamos volver a ese proceso de acuñación, a ese instante preciso en que la máquina dejó su huella alterada. La moneda que tú podrías sostener ahora quizá estuvo entre los primeros ejemplares golpeados después de ese fallo. Esos primeros minutos siempre son los más peligrosos. Cuando algo no funciona bien, pero todavía no lo suficientemente mal como para detener la producción. Y en esos minutos, en esos golpes imperfectos, nacen monstruos de metal. Piezas que jamás deberían existir, pero que existen. Con el paso de los años, muchos de estos errores desaparecen. La mayoría se pierde en transacciones comunes, gasolineras, supermercados, peajes. Pocas sobreviven. Muy pocas. Y las que sobreviven lo hacen por azar. Algunas terminan en un frasco de monedas olvidado en un garaje. Otras quedan atrapadas en un monedero viejo que nunca se volvió a abrir. Otras más se mezclan en colecciones heredadas que nadie se molesta en revisar. Y por eso esta moneda es tan peligrosa, porque probablemente ni siquiera está en manos de quienes saben lo que vale. Y aquí es donde tú entras. Porque la historia de estas monedas de 1999 no se ha difundido ampliamente. No se ha convertido en un rumor viral. No ha sido explotada en masa. Es información que viaja despacio, casi a escondidas, entre quienes saben que si demasiada gente se entera, el mercado explota, los precios suben, las falsificaciones aparecen y el misterio se diluye. Igual que un tesoro demasiado expuesto pierde su magia, una rareza demasiado divulgada pierde su aura, pero hoy no estoy aquí para ocultarte nada. Estoy aquí para despertarte. Porque no importa si nunca has revisado tus monedas, no importa si no tienes experiencia en numismática, no importa si la idea de buscar errores te parece complicada. Lo que importa es que esta historia te hará mirar tus monedas de otra manera. De una forma más detenida, más analítica, más consciente. Porque hay secretos escondidos en los objetos cotidianos, secretos que solo necesitan a alguien dispuesto a prestar atención. Ahora, imagina la escena de un hombre que encuentra una moneda así sin saber lo que tiene en la mano. Tal vez la usa para pagar el periódico, o un café, o una bebida fría en una máquina expendedora. La sostiene por un segundo, la gira, la mira sin verdadero interés y la entrega. Y con ese gesto aparentemente insignificante entrega también un valor que podría haber cambiado su destino. Un valor que se le escapa entre los dedos para caer en manos de alguien más. Y lo trágico es que esto ya ha pasado. Ha ocurrido miles de veces. Errores raros, piezas únicas, tesoros en miniatura se pierden todos los días por falta de conocimiento. No quiero que ese seas tú. Por eso, cuando termines de escuchar esta historia, te aseguro que nada en tu bolsillo volverá a sentirse igual. Vas a mirar cada moneda con la sospecha de que quizá, solo quizá, tienes una pieza que no debería existir. Un pedazo de historia que salió del molde equivocado, en el momento perfecto, y sobrevivió años de uso sin ser descubierto. Pero antes de revelarte la característica específica que distingue a esta moneda, debes entender algo más profundo. Cada moneda tiene un pasado. No solo su año de acuñación, sino su trayecto físico por las manos de miles de personas. Y las monedas que sobreviven con errores visibles suelen tener una razón. Algunas pasan desapercibidas porque su error no llama la atención de inmediato. Otras simplemente tuvieron suerte.
Y otras, las más raras, las más valiosas, parecen como si hubiesen tenido una misión, llegar intactas al presente sin ser destruidas, sin ser rechazadas por máquinas contadoras, sin ser abrazadas por el desgaste extremo. Cuando sostienes una moneda así, no estás sosteniendo un simple pedazo de metal. Estás sosteniendo sobrevivencia. Casualidad. Historia comprimida. Y eso es lo que atrae a tantos hombres hacia el mundo de la numismática. No es la simple estética. No es el brillo. Es la sensación de tener algo que nunca volverá a repetirse, algo que vivió más de lo que cualquier persona podría imaginar. Y esta moneda de 5 centavos de 1999 pertenece exactamente a esa categoría. Tiene una marca inesperada. Tiene una anomalía que desafía los registros. Y si la encuentras, si la tienes en tus manos, debes saber que estás sosteniendo una pieza que podría cambiarlo todo. Una pieza que muy pocos han visto y que incluso menos han reconocido a tiempo. Y ahora llegamos a lo inevitable, la revelación. Esa parte exacta que la distingue del resto. Ese rasgo que la vuelve un fantasma, una sombra atrapada en metal. Pero antes de contártelo, necesito que entiendas el impacto emocional que provoca en los expertos. Porque no es solo el valor. Es la incredulidad. La sorpresa. La duda que rompe todo lo que creían saber sobre los errores comunes de esa década. Cuando un experto coloca una moneda así bajo su lupa, lo primero que hace es buscar señales de manipulación. Golpes artificiales, sombras agregadas, líneas alteradas. Pero cuando se dan cuenta de que el error es auténtico, de que nace en la acuñación original, la expresión cambia. Es un instante breve, pero inconfundible. Porque han encontrado una rareza que no estaban esperando. Y esa rareza se esconde exactamente en un punto que la mayoría de las personas jamás revisan. Todos miran la fecha, algunos miran la figura, otros revisan los bordes. Pero muy pocos saben que el verdadero secreto está en la alineación del golpe y en la presión que dejó una sombra inesperada en una parte minúscula del diseño. En esta moneda de 5 centavos de 1999, el error no está en lo obvio. Está en un lugar que casi nadie examina con detalle, una ligera duplicación, tan fina, tan precisa, tan accidental, que parece imposible que haya ocurrido por azar. Pero ocurrió. Es un deslizamiento microscópico en uno de los elementos del diseño, una duplicación tan delicada que ni siquiera parece un error. Más bien parece un suspiro. Un eco grabado en metal. Como si la moneda hubiera recibido 2 golpes en lugar de uno, pero uno de esos golpes no alcanzó la fuerza suficiente para mostrarlo con claridad. Los expertos lo llaman un fantasma, porque eso es exactamente lo que es, la silueta tenue de un relieve que nunca debió existir. Este tipo de error solo ocurre cuando la máquina está en un estado inestable, cuando la presión fluctúa de manera anómala. No es un error masivo, no es un fallo repetido, no es un patrón fácil de rastrear. Es algo que sucede en segundos, en una transición entre dos ajustes, en un momento exacto que queda marcado para siempre. Y aquí está lo más perturbador, no existen registros oficiales de este error. Ningún documento lo anunció. Ninguna publicación lo explicó. Ningún informe admitió su presencia. Todo lo que se sabe proviene de hallazgos aislados, de coleccionistas que, casi por accidente, toparon con uno de estos ejemplares. Y lo que vuelve esta historia aún más escalofriante es que nadie sabe cuántas de estas monedas existen realmente. Se sospecha que son muy pocas. Lo suficiente para convertirlas en objetos de culto. Lo suficiente para crear obsesión. Lo suficiente para que los expertos hablen de ellas como si fueran leyendas. Y si uno de estos ejemplares llega a tus manos, será como sostener un secreto del que muy pocos han oído hablar. Ahora piensa en esto, esta moneda,
este pequeño níquel de 1999 pudo haber pasado por miles de manos sin que nadie lo notara. Pudo haber sido usado para pagar un refresco, una propina, un boleto de autobús. Pudo haber caído al suelo cientos de veces sin que nadie lo recogiera para examinarlo. Y sin embargo, sigue ahí, sobreviviendo al tiempo, esperando ser descubierta por alguien que entienda su verdadera naturaleza. Cada experto que ha identificado uno de estos ejemplares coincide en algo, la sensación de vértigo. Ese momento en que se dan cuenta de que la moneda frente a ellos no pertenece al universo de las piezas comunes. Que lo que están sosteniendo es una anomalía. Una rareza que combina error, historia y tiempo. Y por eso su valor es tan descomunal. Porque no es solo una moneda con un fallo. Es una pieza sin explicación clara, sin documentación, sin réplica, sin comparación. Y es aquí donde la tensión comienza a palpitar como un tambor en la oscuridad. Porque cuando una moneda es así de rara, su valor no está definido únicamente por su error, sino por el misterio que la rodea. Los coleccionistas no solo buscan perfección. También buscan historias imposibles. Buscan piezas que desafíen lo conocido. Buscan objetos que hagan tambalear sus certezas. Y esta moneda lo logra. Imagina ahora que la encuentras. Que un día, revisando un puñado de monedas comunes, distingues ese detalle casi invisible. Que la sostienes con más firmeza. Que la giras bajo la luz. Que reconoces esa pequeña sombra duplicada. Ese pequeño indicio que para la mayoría pasaría desapercibido. Imagina ese momento en que el corazón te late más rápido, porque de pronto entiendes que no estás sosteniendo una simple moneda. Estás sosteniendo una pieza que no debería existir. Y aquí está lo más impactante, el mercado numismático, cuando se encuentra ante un objeto así, no opera con la lógica habitual. No hay una lista establecida de precios. No hay una guía que determine valores exactos. No hay comparaciones directas. Cuando aparece una rareza tan extrema, el valor se negocia en silencio. Se define en conversaciones privadas. Se establece a puerta cerrada entre expertos que saben exactamente lo que están viendo. Y cuando algo así se subasta, la puja se vuelve intensa, casi frenética, porque saben que no volverán a ver otra igual. Y por eso el precio final de estas monedas, cuando aparecen, rompe las expectativas. No es un aumento modesto. No es un valor inflado por moda. Es un golpe seco, contundente, un número que sacude a cualquiera que todavía crea que solo las monedas antiguas valen una fortuna. Esta moneda, este pequeño níquel de 1999, ha alcanzado en ofertas privadas un valor que desafía la lógica. Y ese valor no depende de su desgaste, ni de su brillo, ni de su estado de conservación. Depende únicamente de esa pequeña anomalía, de ese error fantasma, de ese detalle que ni siquiera debería haber quedado grabado en el metal. Y ahora sí, ha llegado el momento por el que has esperado desde el inicio de esta historia. El momento del desenlace. El momento en que todo cobra sentido. El momento en que comprendes por qué te pedí que te suscribieras, por qué te preparé para algo extraordinario, por qué te dije que lo que ibas a escuchar desafiaría todo lo que creías conocer sobre monedas. Porque esta moneda, esta pequeña pieza de 5 centavos de 1999, en su forma más rara, con su error específico, con su duplicación fantasma, con su nacimiento accidental en un instante irrepetible, ha llegado a alcanzar un valor que parece sacado de ficción. Un valor que no cabe en la mente de quien solo ve un pedazo de metal sin importancia. Un valor que, cuando se menciona, provoca silencio. Provoca incredulidad. Provoca asombro puro. Ese valor es $2 millones. $2 millones por un níquel que cualquiera podría pasar por alto.
2 millones escondidos en una moneda que podría estar ahora mismo perdida en un cajón, en un frasco, en algún bolsillo sin revisar. Y mientras escuchas esto, tal vez te preguntes si tienes una. Tal vez no. Pero lo que sí sé es que después de esta historia nunca volverás a mirar una moneda de la misma manera.